General, una buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Rommel. Un gusto saludarle a usted y a su audiencia. General, empecemos por algo que me tiene rondando en la cabeza y es, somos tan ingobernables, la clase política no puede ponerse de acuerdo, si bien es constitucional fiscalizar, legislar, vigilar las acciones del jefe de Estado, por otro lado no se puede descartar que es saquemos del puesto a quien esté ahí porque aparentemente, bueno, o no hace bien su trabajo o por otra parte podría estorbar a intereses políticos, pero la inestabilidad parece que es lo único estable en nuestro país, general. Mire, si nosotros analizamos la región, es compleja por una cantidad de factores, pero yo creo que el Ecuador es uno de los países más gobernables. Mire lo que está pasando en el Perú. En el Perú van 3 meses sin poder ponerse de acuerdo en cómo dirigir un Estado. En el Perú están viviendo también una cantidad de inestabilidades, más de 4 presidentes cuestionados que han salido de funciones. Nosotros hemos tenido los 2 grandes estallidos, el de octubre, el de junio, pero se han controlado en 30 días. Lo que pasa es que los acuerdos no los terminamos cumpliendo y creo que ahí hay un desgaste, una pérdida de confianza. Segundo, me parece que el tema político en el país pasa básicamente porque todavía es un tema dirigido por caudillos. No hay un debate. La Asamblea Nacional es la demostración, nos ha presentado la peor cara de la democracia, es la antipolítica ahí, en donde únicamente existe gente que está cumpliendo disposiciones de estos caudillos. Entonces, eso es lo que nos tiene retrasados, eso es lo que no permite entender lo complejo de los fenómenos que hoy se están advirtiendo en el país, en la región más y también en el mundo entero. General, ¿cómo entender esta situación? La Corte Constitucional, claro, está dentro del marco legal, haciendo el análisis que hace pocos momentos ya entregaron estos 2 jueces constitucionales el proyecto sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, pero el día de ayer la CONAIE ya estaba lista y vigilante, no sé si con presión fuera de la Corte Constitucional, es decir, si ustedes no hacen lo que pedimos, pues habrá un nuevo estallido social. ¿Así debe funcionar una democracia, general? No, pues esa es justamente la antidemocracia. El mismo líder indígena ha manifestado varias veces de que lo único que él quiere es la salida del presidente porque cualquier otro mecanismo será ya un tema de estallido. No acepta él para nada la muerte cruzada desde el Ejecutivo. Lo único que necesita es la renuncia del presidente y luego empezar a ver la forma de cómo torcer al nuevo gobierno. Aquí es simple, nosotros en democracia tenemos que respetar el periodo para el cual fue elegida una persona. Si nos equivocamos, bueno, eso sirve para que no volvamos a cometer el mismo error en términos de democracia, pero lo que más está fallando es la institucionalidad, porque una persona que gobierna puede hacerlo con torpeza inclusive, pero son las instituciones las que tienen que funcionar. Cuando las instituciones no son funcionales a los ciudadanos, ahí viene el problema. Cuando no existe una política pública y una planificación que se enfoque en los problemas. El asunto es que en el país nosotros estamos enredados en hechos políticos generados por los mismos actores y de ahí no salimos. Y el desenfoque fundamental está en que no atendemos las demandas ciudadanas. No hay ese conjunto de acciones perfectamente sistematizadas y planificadas que cambien realidades en hospitales, cambien realidades en educación, en este tema del cambio climático que está afectando y que ya se viene advirtiendo a través de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, a los cuales debemos alinearnos nosotros, y fundamentalmente en el tema de seguridad por la presencia de crimen organizado y de economías ilegales que giran alrededor de estos mercados. General, usted puntualizó caudillos al referirse a la Asamblea Nacional, la dirigen caudillos, y también la antipolítica. Es decir, muchos legisladores a su criterio serían simplemente trabajadores en la Asamblea, pero no estarían aportando su criterio, su independencia para poder mejorar el marco legal con temas que los acaba de decir trascendentales para los ecuatorianos. Niveles de desempleo exorbitantes, cómo manejar la seguridad social, los temas de salud, algo que preocupa directamente a todos los millones de ecuatorianos, general. Así es, Rommel. Yo creo que hay muchos asambleístas que representan a provincias y en las provincias les deben demandar justamente qué es lo que están haciendo para solucionar sus problemas, pero no se están debatiendo los problemas públicos. Mire, tenemos problemas estructurales.
cómo estamos discutiendo la solución a esos problemas estructurales. Solamente lo que nos dejó la pandemia. Muchachos en exclusión que ahora están siendo cooptados por el crimen organizado. Muchachos que han sido desertores del sistema escolar. Muchachos que han quedado en orfandad de padre y madre por ese efecto. Y ahí es parte del conflicto. Los problemas económicos, los problemas de empleo, los problemas de salud, todos estos necesitan un adecuado debate y necesitan una adecuada solución. Esos problemas estructurales que suceden más en otras provincias, cuyo efecto ya se está mirando en migración riesgosa de mucha gente que está tomando el camino para salir porque ya no encuentra esperanza, no encuentra proyecto de vida en el país. Eso es un tema que los propios asambleístas que representan a ciudadanos no lo están cumpliendo. Entonces el problema también es la calidad de representantes, cómo nos incapacitan a los ciudadanos en la elección, porque no estamos generando nuevos liderazgos. Y creo que ahí la universidad, la academia, tiene una enorme responsabilidad, la opinión pública, los medios y todos para trabajar con jóvenes que vengan a remozar, a resignificar la política y a resignificar la democracia. A mí me parece que eso es fundamental. Ahora, general, en su visión, en su punto de vista particular, ¿usted le teme a la muerte cruzada? Claro, es un arma constitucional vigente, pero ¿usted cree que aportaría, que se ganaría? Yo siempre me pregunto es si cometió algo el jefe de Estado. Claro, debe ser sancionado, por supuesto. Pero ¿en qué ayuda si solo es una revuelta sacarlo del cargo? Ese puede ser el interés final por una parte. Y si se ve perdido el presidente y se voy a la muerte cruzada. ¿Cómo nos verán desde el extranjero, general, el Ecuador del desconcierto? Y eso está en la calificación de riesgo, eso está en las inversiones que nadie confía en el país para venir a hacerlas, eso pasa con la cooperación internacional, eso pasa, el efecto lo estamos viviendo nosotros, justamente por este asunto, ¿no? La muerte cruzada es una figura que yo creo que en el legislativo cuando se creó los constitucionalistas cuando crearon la nueva carta, lo pensaron justamente para garantizar la estabilidad. Este es un mecanismo que toma el gobierno para garantizar su periodo, no es al revés. Acá, en cambio, nosotros estamos pensando que es un mecanismo para que salga el gobierno. Ahí hay una distorsión del fin por el cual fue creado la muerte cruzada. Sin embargo, en esta incoherencia de que hablaba el asambleísta a quien hicieron la nota, efectivamente, por un lado, cuando les afecta como personas, ahí ya no quieren. Y por otro lado, cuando miran que van a ser beneficiados, ahí sí tratan de explotar estas figuras. Esos son los aspectos. Nosotros debemos pensar en el país. ¿Qué necesita el país? El país necesita estabilidad. ¿Nosotros qué ganamos ahora que saquen un presidente que nadie asegura? Es un presidente impopular, es un gobierno impopular, la gestión no es buena, indiscutiblemente, pero hay que pedir cambios en la política. Lo que está sucediendo en Francia, por ejemplo. En Francia iniciaron 2 millones de personas la protesta porque reclamaban los 2 años para su jubilación. Creían que efectivamente la reforma de esos pensiones 2 años les va a perjudicar muchísimo. Ahora son 500,000 porque han ido entendiendo que si no se puede sostener actuarial, ni matemática, ni financieramente una seguridad social. Entonces, no han pedido nunca la salida del gobierno, han pedido el cambio de la política o la información adecuada. Pero en nuestro país no interesa la política pública, lo que interesa es quién gobierna. Aquellos que se acostumbraron a ser poder permanente y que no pueden vivir sin gobernar. Por eso yo hago el llamado a los jóvenes. Yo creo que es hora de un recambio, pero nosotros seguimos pidiendo a las mismas figuras, aquellos que ya fueron inclusive sentenciados por la Administración de Justicia, aquellos que han sido mal ejemplo en la contratación pública, aquellos que han destruido instituciones de control, como la Contraloría, que han destruido la institucionalidad. Les queremos nuevamente desde un grupo minúsculo que todavía tiene una fuerza indiscutible, han ganado municipios, pero que sigue siendo una minoría. La mayoría de ecuatorianos debemos pensar en una nueva forma de democracia con nuevos liderazgos y una nueva formación política. A su criterio general, ¿cuál viene a ser el golpe de timón, ese cambio de 360 grados o 180 grados, depende del punto de vista, que debe tomar el gobierno para tratar de no ser tan impopular? Mire, yo creo que lo que le corresponde al gobierno ahora es hacer la inversión priorizada, alinearse a un plan. Yo creo que el plan todavía no lo han logrado consolidar, un plan que solucione los problemas, especialmente de seguridad ahora,
de salud y que les vuelva a las instituciones eficientes. No puede ser que todavía tengamos nosotros problemas en la emisión de un documento de identidad. No puede ser que los hospitales sigan siendo desabastecidas las farmacias, y cuando alguien quiere poner una solución termine como el caso lastimoso de ayer de una funcionaria administrativa en la ciudad de Guayaquil. La seguridad que esto va creciendo, la tendencia es la que hay que mirar, y esa tendencia durante un periodo sostenido nos está demostrando que nos vamos a convertir en uno de los países más violentos de la región. Si no empezamos a tomar las acciones ahora, con la inversión necesaria para enfrentar delincuencia común y crimen organizado, para mitigar y reducir la corrupción y la impunidad, y para hacerles eficientes a las instituciones, el Ecuador efectivamente va a tener muchas complicaciones. Pero si cambiamos el gobierno y llamamos a nuevas elecciones, será para el fin del periodo, un año, tal vez un año y medio. En ese tiempo, ¿qué se puede lograr? Se necesita una política de Estado, se necesita una política que sobrepase los gobiernos de turno, en donde todos nos aliviemos para solucionar estos problemas estructurales. General, usted topó algo muy, muy interesante y creo que álgido, y es algo de todos los días. La directora financiera del Teodoro Maldonado Carbo, pues asesinada por sicarios. ¿Hasta dónde llega la influencia, no solo de narcotráfico, sino de mafias que manejan hospitales, medicinas, se supone, porque son millones de dólares? Pero ¿qué se puede hacer? Porque parece que cada día la violencia aumenta, el control lo tienen los grupos delincuenciales, y los ciudadanos de bien, pues con miedo, sometidos. Debe haber una mano firme en su experiencia en el Ministerio del Interior, general, y en eso tiene que ser concatenado y ayudado por las autoridades de justicia, porque la policía puede hacer su trabajo, pero si no se cierra ese círculo con jueces probos, pues de nada sirve ese esfuerzo. Mire, el crimen organizado es un poder que va creciendo bajo la sombra de gobiernos autoritarios y que quieren no solamente conquistar territorio, sino colonizar el Estado. Nos están llevando a ser ciudadanos sin Estado, porque las instituciones realmente se han debilitado tanto que no están sirviendo para los fines para los cuales fueron creados. Esto hay que verlo desde diferentes dimensiones. Si lo vemos desde la economía, han creado un portafolio criminal alrededor de mercados ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, y esos dineros corrompen el sistema de justicia. Tenemos un sistema de justicia farragoso, y cuando hablo sistema de justicia estoy hablando de carceleros, de policías, de fiscales, de judiciales. Todo eso hay que reestructurar, hay que hacer una depuración absoluta de las instituciones, porque la economía ilegal está provocando esta impunidad. Desde hace mucho tiempo se sabe de este hospital que era manejado por grupos que están ligados a la contratación pública, a la corrupción, que aparecen en una piscina en Miami, que tienen conectores con asambleístas, con comunicadores, que son los que les están también operando para deslegitimar liderazgos, para cambiar personas pensando que así van a poder manejar de mejor manera el mercado ilegal. En esa, lastimosamente, ha sido manipulado mucha gente y estamos cayendo. De ahí viene la radicalidad de la violencia. ¿A quién le interesa tener una reputación violenta? Únicamente a quienes quieren imponerse por la fuerza a través de medidas antidemocráticas. Este es el asunto que nos está afectando no solamente ya a la integridad física de más personas, sino a la propia pervivencia del Estado y a la propia pervivencia de la democracia. Ahora, mencionó usted algo interesante, general, pero yo quería añadir a eso, usted ve gente que fue condenada por la justicia. Se van a algún lado, pues obtienen medidas cautelares, salen en libertad, como víctimas, desde luego, sin devolver un solo dólar al Estado, y aquí no pasa nada. Entonces, ¿el crimen sí paga, general? No, mire, esos son los incentivos que encuentran los delincuentes, y por eso es que opera una mafia política, porque hay más incentivo en ese lado que en el otro. Se persigue a quienes defienden la democracia, actúan con venganza cuando regresan al poder,
pero mientras están, permiten y toleran absolutamente todo, terminan democratizando muchísimas cosas. De ahí empezamos a escuchar, si robas, robas bien, que el 30% está autorizado, que son acuerdos entre privados, que no hay problema, y términos autoritarios. Yo soy el Estado, yo represento el poder total, todo tiene que pasar por donde mí. Esas formas dictatoriales a las que nos están conduciendo, mucho más en América Latina, ya las vivieron en Europa, especialmente en la parte balcánica, países que vivieron estos mecanismos y que ahora tratan de salir, pero tienen enquistadas mafias, como la propia mafia albanesa, la propia parte balcánica de Yugoslavia. Todos estos que son mecanismos a través de los cuales se utiliza el traslado de la mercadería, especialmente la cocaína. No podemos nosotros desconocer que nos encontramos ubicados geoestratégicamente entre los 3 países de mayor producción de cocaína. Y el precio de la cocaína en otros continentes está sobrevalorado. Llega inclusive a 150,000 el kilo. En Asia llega a 120,000 en Europa y llega a 80,000 en Estados Unidos. Esta economía es la que está degradando y es la que está rompiendo el tejido social, lastimosamente, en un país con instituciones que han sido debilitadas, creando un sistema favorable para esto. Hoy hay que recomponer, pero hay que recomponer realmente con firmeza, sí, con confianza, pero también con cuidado, porque quienes se ponen al frente terminan exponiéndose a un riesgo innecesario. Esos incentivos no se encuentran para hacer política. ¿Qué hacemos, general? Auxilio a los Estados Unidos, no sean malitos, ayúdennos, porque mire lo que pasó en México, ¿no? En zonas fuertes, ya los Estados Unidos ofreció, dejen entrar para ayudarlos y no querían los mexicanos. Entonces, claro, acá sobrepasa todas esas mafias el esfuerzo del gobierno, con todos los antecedentes que usted menciona. ¿Qué nos queda? Solo decir auxilio porque solitos no avanzamos. Mire, hay términos que nosotros debemos acuñarlos que yo creo que calzan perfectamente, que es la resiliencia. Tenemos que ser resilientes, tenemos que resistir a todo esto, pero en cohesión. Lo que busca el crimen organizado es fragmentar al Estado, fragmentar al gobierno y fragmentar a la sociedad. Yo creo que hay que cohesionar a la sociedad en función de esta seguridad que necesitamos, en función de un cambio cultural, en función de una convivencia mejor. Hay que crear cadenas de licitud y romper, ser disruptivos con esta forma presencial del delito que ya extorsiona, que ya amenaza, que ya no solo compite con el Estado, sino que coloniza ya a las comunidades. Tenemos sociedades como el Triunfo, que dan apoyo a líderes de las organizaciones criminales, como fue el caso de Junior. Para su libertad en la penitenciaría se encontraban más de 3,000 personas vivando la libertad de quien aparentemente es responsable de las masacres carcelarias y lidera una de las organizaciones más violentas del país. Entonces, todos estos aspectos, si no los estudiamos adecuadamente y si no hacemos un diagnóstico cabal y no ponemos una política pública a largo plazo, no vamos a poder resistir y vamos a tener que pedir ayuda indiscutiblemente. Pero la resistencia también debe entender una cosa, que el mercado de las drogas especialmente no va a desaparecer, va a crecer. De hecho, por eso los países están produciendo más, porque la oferta es una cosa, pero la demanda es otra y la gente está demandando mucho. Hay que cuidar aquí también sociológicamente nuestros jóvenes, alejarles de las drogas, llevarles a cosas más virtuosas, trabajar en función de legalidad y educar de mejor manera a las nuevas generaciones. Por ahí yo veo salidas, yo creo que hay muchas ventanas de oportunidad, creo que todavía podemos corregir mucho y pasa indiscutiblemente por elegir adecuadamente a quienes nos van a gobernar, porque eso es parte del problema. Y gobernar sobre la base de un plan. La persona no puede ser el gobierno son las instituciones y las instituciones tienen instrumentos para gobernar como la planificación. La planificación no puede ser una mala palabra, la planificación tiene que ser un mecanismo para inclusive rendir cuentas y hacer responsables a quienes no están cumpliendo en función de una batería de indicadores. Perfecto, listo. Agradecemos la intervención del general Patricio Carrillo, exministro del Interior, en torno a temas políticos de seguridad
y de compromiso, elegir bien y elegir correctamente. Gracias, general. A usted, Rommel, un gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también, 17 horas.